donde uno dormía pequeño, me acuerdo yo tenía 12 años, dormía debajo de la cama, donde pasaban los grupos armados y nada más que se le veía el visaje de las botas por debajo de la puerta. Y por amenaza y que nos amenazaron, los abuelos míos me sacaron hasta Venezuela, La Guajira, y de La Guajira a Venezuela. Siendo de 12 años perdí lo que era un niño para jugar, no pude jugar nunca, no pude salir a la calle. Me privaron de muchas cosas por lo que pasó con los grupos armados. Porque yo sé que desde pequeño, desde los 12 años cuando yo me fui, ya yo pintaba, como dice el abuelo mío, este es gay, y no querían gay en la familia porque ellos eran machistas. Se me maltrataban por eso también. Si viví ese maltrato y más viví el maltrato de la guerra. Bueno, mi nombre es Catalina, tengo 30 años, soy chica transgénero. También represento aquí la Casa de Colores. Mi trayectoria, mi género, fue hace muchos años en el conflicto armado. También he venido transitando todos estos conflictos, a pesar de que hubo tanta violencia, siempre estaba ahí siempre en la guerra, pero siempre parecía oculta porque no podía estar tanto tiempo afuera del pueblo o algo así, porque es una experiencia que es aterradora, entonces ya he venido como que soltándose y todo eso. Bueno, por víctima por ser discriminado aquí en el municipio de Chalán, eso lo viví muchos años atrás, que le señalaban a uno, le decían, tú eres marica, tú eres cacorro, tú eres marica. Eso yo lo viví, esa discriminación. En mi trayectoria siempre había esas dos, tanto en mi transformación como en el conflicto. Es una cosa que manejé discretamente con mi familia, mis amigos y todo. A medida que íbamos pasando el tiempo, las cosas se iban como que mejorando. Después de la guerra vino la paz. Entonces ahí sí dije, sí, me voy a liberar y de aquí voy a comenzar. Y comencé desde ahí, de la última vez que mataron al párroco de aquí hace años ya. Entonces que se liberó el pueblo y enseguida vino la paz y ahí fuimos como avanzando poco a poco. ¿Cómo fue para ti ser una mujer trans en medio del conflicto armado? Bueno, para mí fue una experiencia muy que me marcó la vida. ¿Cómo que les digo? Nunca me había pasado, pero hice. No, sí, marcó porque he vivido en homofobia, discriminaciones, pero no todo eso se quedaba ahí, sino había que coger un camino. ¿Te quedas o sigues? Está el proceso de la paz y de la reconcilio, pero uno todavía está desmetizado de que se vaya a formar en cualquier momento, a través vayan a salir a las personas amenazadas y todo, y va a haber conflicto. Y entonces uno de noche le pide mucho a Dios y eso, porque siempre estamos con los nervios. Yo soy una persona que vivo con nervios y llego un carro que lo veo distinto, o una moto, o una persona que no conozco, y a mí me atacan los nervios. Ya me quedo adentro de esos nervios.
Cuando comenzó Casa de Muñecas, nada más habíamos 3 personas. Estaba mi persona, estaba Cata y estaba Donaldo, que era una chica trans del municipio de Chalán. Comencemos los 3 en mi casa allá arriba, donde estuvieron esta mañana, que se llamaba Casa de las Muñecas. Ahí hacíamos las actividades, ahí nos reuníamos, ahí charlábamos, ahí hacíamos todo. Y nosotros trabajamos de la mano, empezamos trabajando con las uñas en esta casa, donde adoptamos personas que vengan y nos ayuden, se peguen con nosotros haciendo las actividades como el pueblo. Desde ese tiempo éramos los 2, conocíamos a varias chicas, pero no se atrevían como tal por la familia, por qué dirán, por la homofobia, por la discriminación, pero ya a ver a nosotras que ya nos estamos empoderando cada día más. Hoy en día que estamos legalizados, fue esfuerzo, venta de rifas, ayudamos a la población LGBTI y ayudamos a la población víctima del territorio de Chalán. Ya ellas fueron como que ya nosotros le demos el empoderamiento, tanto como que ya el pueblo nos fue aceptando poco a poco. No fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino fue poco a poco en la lucha, y ahí fue que encajamos con toda la sociedad aquí en este municipio. Y fue algo que marcó todo el territorio y todo este municipio, y la gente contenta porque al fin la comunidad LGTBI tiene su espacio y tiene su modo aparte para trabajar con la comunidad de este pueblo. Les digo que el municipio de Chalán sí nos acogió porque es un pueblo humilde, cariñoso, amable, personas echadas para adelante. Lo que yo les pido a todos sea también no a la repetición, no que se vuelva a formar otra vez el conflicto. No queremos pasar por eso otra vez porque fue algo duro y es algo que nos tiene marcado para toda la vida, porque así sea que uno nos dé una reparación para ayudarnos, por eso no se quita de dentro del corazón, y eso es algo que uno vivió en vida. Y eso no quiero que se repita y que haya más bien la paz, que siga la paz. El mensaje que les doy es que sigan adelante, que a pesar de que hay obstáculos hay que pasarlos por encima de lo que esté para poder afrontar lo que somos y no quedarse ahí en el closet, sino liberarnos de ese que es lo que somos y no aparentar lo que no somos. Y les doy el ejemplo que sigan adelante, que cosas buenas vendrán para nuestro futuro. Bueno, para las personas que no conozco y espero que Dios me dé la oportunidad de conocer, personas como nosotros que ya estamos libres, que fue duro, fue la aceptación, sí, pero hay que pedirle a Dios y aceptarnos nosotros mismos y decirle a nuestra familia, yo soy gay, para que se acabe esta meditación y dejemos el miedo que nos agobia para seguir adelante. Eso es lo que yo le digo a mis compañeros por fuera de Colombia, en Sucre y toda parte de Colombia, que dejen el miedo, salgan para que el mundo y la población y nuestra familia nos quieran como somos nosotros.